La ambición de ganar siempre en el complejo y a menudo cruel tablero de la vida, ya sea en la política, los negocios o las relaciones personales, exige una transformación radical del carácter. No basta con el talento o el esfuerzo, se requiere el desarrollo consciente de una frialdad emocional y una astucia estratégica que permitan operar con una claridad implacable, libre de las ataduras de la moralidad convencional y la reacción impulsiva. Nicolás Maquiavelo, el gran observador de la veritae effettuale, la verdad efectiva de las cosas, enseñó que el éxito se basa en ver el mundo tal como es, no como debería ser, y en actuar en consecuencia. Volverse frío y astuto para el dominio perpetuo no es un rasgo innato, sino una disciplina rigurosa que se forja en la negación de la debilidad humana. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Este texto se adentra en el manual no oficial de Maquiavelo para la construcción del temperamento invicto, desvelando 9 principios fundamentales para desarrollar esa mente de acero y esa habilidad serpenteante necesarias para anticipar, manipular y, en última instancia, prevalecer siempre. El primer principio esencial es la erradicación de la reacción, sustituir el impulso por el cálculo. La frialdad comienza con el dominio absoluto de las emociones. Las emociones, especialmente el miedo, la ira y el entusiasmo, son debilidades que nublan el juicio y revelan vulnerabilidades al adversario. El astuto entrena su mente para experimentar el estímulo sin manifestar la respuesta. Antes de reaccionar a una provocación, un revés o una gran oportunidad, se impone una pausa deliberada. Esta pausa no es inacción, sino un intervalo de cálculo donde se evalúan 3 cosas. Primero, la verdadera intención detrás del evento. Segundo, el abanico completo de respuestas posibles y sus consecuencias a largo plazo. Y tercero, la respuesta que minimiza la información revelada sobre uno mismo. La victoria se logra cuando el oponente cree que ha provocado una reacción, pero solo ha recibido una respuesta diseñada quirúrgicamente. El segundo principio es el núcleo de la astucia, el dominio de la doble percepción, ver y ser visto con falsedad. La astucia reside en operar simultáneamente en 2 niveles de realidad, la realidad interna del plan y la realidad externa de la percepción pública. El individuo frío debe proyectar una imagen que le sea útil en el momento, incluso si es completamente falsa. Si la situación exige confianza, se proyecta una arrogancia comedida. Si se requiere subestimación, se exhibe una humildad o ignorancia calculadas. Esto significa estudiar no solo lo que se dice, sino cómo se recibe. La astucia es el arte de la simulación y la disimulación. Se simulan virtudes que no se poseen, lealtad, piedad, sinceridad, y se disimulan las verdaderas intenciones y fortalezas, ambición sin límites, desprecio por las reglas. La victoria perpetua exige que el verdadero yo sea un secreto celosamente guardado. El tercer principio aborda la gestión de la verdad y es la flexibilidad de la convicción. Entender que toda verdad es transaccional. El hombre frío y astuto no tiene un conjunto inmutable de convicciones ideológicas o morales, pues éstas restringen la libertad de acción. En cambio, opera con un pragmatismo radical. Las alianzas, las posturas políticas y las opiniones deben ser vistas como herramientas desechables, útiles solo mientras sirvan al objetivo principal de la victoria. Esto significa estar dispuesto a cambiar de bando, de opinión o de principio sin remordimiento cuando la marea del poder lo exige. La convicción se convierte en un activo negociable que se despliega para manipular a aquellos que sí están atados a dogmas rígidos. Esta flexibilidad garantiza que el individuo nunca sea un esclavo de su propio pasado o de sus propias palabras. El cuarto principio es una guía para el uso de los demás y es el desprecio de la amistad. Utilizar las relaciones como palancas de poder. Maquiavelo advirtió que los hombres son ingratos y oportunistas. Por lo tanto, el individuo frío y astuto nunca confunde la amistad genuina con la alianza estratégica.
Las relaciones personales deben ser evaluadas por su valor de apalancamiento y su utilidad potencial. Un amigo es alguien que posee recursos, información o influencia que pueden ser útiles. El vínculo se fomenta y se mantiene solo hasta que su utilidad marginal decae. Esto no exige la crueldad abierta, sino una distancia emocional constante. Se mantiene un trato cortés y aparentemente afectuoso, pero se actúa siempre con la certeza de que si el interés propio lo exige, la relación puede ser sacrificada sin lamentaciones. El quinto principio se relaciona con la gestión de la necesidad y el poder, y es la economía de la gracia, reservar la generosidad para el impacto máximo. La gente confunde la bondad constante con la debilidad. El astuto nunca es predeciblemente amable o generoso. La ayuda, el favor o la recompensa deben ser retenidos hasta que la necesidad del receptor sea extrema y la concesión del favor genere un máximo sentimiento de deuda y obligación. El don que se otorga cuando más se necesita ata al beneficiario con una cadena de gratitud forzosa. De manera similar, el castigo o la exigencia dura deben ser seguidos por una pequeña muestra de clemencia calculada, lo que Maquiavelo llamaría el colore, el color o la justificación de la acción, haciendo que la persona se sienta aliviada en lugar de resentida por la exigencia inicial. El sexto principio es la regla de la anticipación y es el pensamiento en 3 movimientos. Jugar ajedrez en la realidad. La mayoría de las personas piensan en un movimiento, reacción. El astuto y frío piensa en 3 movimientos por delante. Cada acción que emprende debe ser evaluada no solo por su consecuencia inmediata, el primer movimiento, sino por la reacción predecible del oponente, el segundo movimiento, y la contrarrespuesta preparada que capitalizará esa reacción, el tercer movimiento. La verdadera frialdad es la capacidad de sacrificar un peón o un activo menor en el primer movimiento, sabiendo que este sacrificio es la carnada que atraerá al oponente a la trampa que se cerrará en el tercer movimiento. Esto exige la capacidad de proyectar escenarios con una precisión casi científica, eliminando las variables emocionales. El séptimo principio se enfoca en la percepción del esfuerzo y es la ilusión de la facilidad, hacer que el gran esfuerzo parezca un simple resultado natural. Nunca se debe permitir que el mundo vea el trabajo duro o la lucha interna que se requiere para el dominio. Mostrar el esfuerzo es revelar la dificultad y, por ende, la posibilidad de la derrota. El astuto ejecuta sus maniobras con una elegancia engañosa, dando la impresión de que sus victorias son el resultado de un talento natural inherente o de un golpe de suerte espontáneo. Esto desmoraliza a los competidores, quienes asumen que el éxito es inalcanzable para ellos, y oculta la metodología rigurosa que realmente se empleó. La disciplina debe ser interna, la imagen externa, de dominio sin esfuerzo. El octavo principio es la regla de la observación implacable, y es el estudio de la miseria humana, conocer los vicios de cada hombre. La astucia se alimenta del conocimiento de las debilidades individuales del oponente. El individuo frío no se limita a observar las fortalezas de sus rivales, sino que se obsesiona con sus fallas, vicios, miedos y vanidades. ¿Quién es codicioso? ¿Quién es susceptible a la adulación? ¿Quién teme a su esposa o a la opinión pública? El conocimiento de estos puntos blandos es el arsenal principal. Se invierte tiempo y recursos en la recopilación discreta de información comprometedora o simplemente sensible, no para usarla inmediatamente, sino para tener la palanca perfecta lista para ser aplicada en el momento exacto en que la victoria está en juego. La información personal es el capital más líquido en el juego del poder. Finalmente, el noveno principio es la prueba de fuego de la frialdad y es la aceptación de la soledad. Entender que el dominio aislado es la máxima seguridad. El camino hacia la cumbre y el mantenimiento perpetuo de la victoria son inherentemente solitarios. La frialdad emocional, la necesidad de desconfiar y la exigencia de operar con una visión que trasciende la comprensión común
aíslan al individuo. Intentar ser un ganador implacable y al mismo tiempo un líder popular o un amigo íntimo es una contradicción. El astuto debe aceptar este aislamiento como un costo necesario y una forma de protección. La soledad garantiza que no haya un punto de quiebre emocional y que el secreto de la verdadera estrategia permanezca inalcanzable para cualquier adversario. La victoria perpetua exige un temple de acero que solo se forja lejos del calor de la intimidad. Dale like, suscríbete y comparte. En conclusión, volverse frío y astuto, según la metodología maquiavélica, no es un ejercicio de maldad gratuita, sino un entrenamiento mental y emocional enfocado únicamente en la eficacia. Se trata de anular la parte impulsiva y emocional del ser humano para dar paso al calculador inquebrantable. Al erradicar la reacción, dominar la doble percepción, tratar la verdad como una herramienta y abrazar la soledad estratégica, el individuo se transforma en una fuerza imparable. La frialdad es el motor que permite ejecutar. La astucia es el mapa que dirige. Juntos, garantizan que el camino elegido sea siempre el que conduce, inexorablemente, a la victoria constante. Este proceso implica una reingeniería profunda del ser, enfocada en la anulación metódica de la parte impulsiva, sentimental y reactiva de la psique humana. El objetivo es despojar al individuo de las vulnerabilidades emocionales para dar paso al calculador inquebrantable. Para lograr esta metamorfosis, el estratega debe erradicar la respuesta visceral, reemplazándola por una evaluación desapasionada. Esto se complementa con el dominio de la doble percepción, la habilidad de manejar simultáneamente la realidad objetiva y la realidad percibida por los demás, utilizando la primera para operar y la segunda para influir. En este contexto, la verdad pierde su valor moral intrínseco y se convierte meramente en una herramienta más en el arsenal de gestión de la información. Se utiliza cuando sirve al propósito estratégico y se disfraza o se omite cuando es un obstáculo. Además, el individuo debe abrazar la soledad estratégica. Esta no es una soledad dictada por el rechazo, sino una distancia autoinfligida y necesaria para mantener la perspectiva, evitar la contaminación emocional y garantizar la confidencialidad de los planes de largo alcance. Al aislarse de la influencia del grupo, el estratega se transforma en una fuerza imparable cuyo curso no puede ser desviado por lealtades o afectos. En esta dialéctica del poder, la frialdad actúa como el motor que proporciona la estabilidad emocional y la dureza requerida para ejecutar acciones difíciles sin vacilación. La astucia, por su parte, es el mapa cognitivo que dirige esta fuerza, anticipando movimientos, identificando debilidades y trazando rutas óptimas. Juntas, estas cualidades gemelas garantizan que el camino elegido sea siempre el más eficiente y el que conduce, de manera inexorable y constante, a la victoria sostenida. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.